Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, bienvenidos. Espero que se animen a quedarse para que me acompañen día con día a todas las clases nuevas. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Si ustedes no se quieren perder ninguna de mis clases, les recomiendo que siempre regresen aquí a YouTube y en el buscador pongan Susy Crochet. De esa manera YouTube los va a mandar directamente a mi canal. Hay ocasiones en las que YouTube no les notifica cada vez que yo subo video, así que bueno, si les gusta mi canal y no se quieren perder ninguno de mis videos, les recomiendo hacer eso. Para el proyecto del día de hoy estaré utilizando mi gancho del 2.5 milímetros y un hilo delgado de aproximadamente 1.5 milímetros de grosor, pero ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan ahí en casa. Ustedes deciden el grosor y los colores. Vamos a comenzar por hacer un anillo mágico, como siempre les menciono, de la manera que ustedes lo sepan hacer. Yo lo hago así. Después aquí tejemos 1, 2, 3 cadenas y vamos a sacar. Entonces estas 3 cadenas es nuestro primer punto alto. Lazada, introducimos, sacamos, 3 pestañas, 1, 2 y 3. Lazada, cerramos 2, lazada, cerramos las últimas 2. Tenemos 2 puntos altos. Lazada, introducimos y sacamos. 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Tenemos 3 puntos altos. Vamos a continuar de esta manera hasta tener un total de 24. Listo, tengo mis 24 puntos altos. Vamos a jalar a esta hebrita cortita para cerrar. Así con mucho cuidado vamos cerrando y apretamos. Vamos a hacer nuestro punto deslizado aquí en esta tercera cadena. Aquí deslizamos. Recuerden que les dije que era su primer punto alto ese, entonces ahí tienen que deslizar. Y así tenemos para la vuelta número 1. Para la siguiente vuelta vamos a levantar aquí 1, 2 cadenas, lazada en el mismo espacio. Vean, aquí se forman 2 en este primero. Entonces aquí introducimos y sacamos 3 pestañas y cerramos únicamente 2. Lazada en el mismo espacio, introducimos y sacamos 4 pestañas y cerramos 2. Tenemos 3 pestañas aquí, cerramos todas juntas. Quiere decir que hicimos 3 puntos altos cerrados juntos. Ahora tejemos 1, 2, 3 cadenas, lazada, nos saltamos un punto que es este que está aquí, que se medio escondió, entonces este lo saltamos y en el siguiente vamos a repetir 3 puntos altos cerrados juntos. Aquí 3 pestañas, cerramos 2, lazada en el mismo, introducimos y sacamos 4 pestañas, cerramos 2, lazada en el mismo, introducimos y sacamos 5 pestañas, cerramos 2, 4 pestañas y cerramos todas juntas. Así, 1, 2, 3 cadenas, lazada, nos saltamos 1 y en el siguiente volvemos a repetir 3 puntos altos cerrados juntos. Está 1, 2 y 3. 4 pestañas, cerramos 1, 2 y 3, nos saltamos 1 y repetimos. Entonces vamos a trabajar de esta manera todo alrededor. Llegamos aquí al final, vean, entonces tenemos algo así por el momento. Tengo aquí mis 3 cadenas, vamos a estar cerrando aquí donde se formó este primer punto, ahí estaremos cerrando con un punto deslizado y tenemos terminada la vuelta número 2. Ahora vamos a deslizar aquí en este siguiente espacio de cadena. Aquí deslizamos y vamos a estar formando 1, 2 cadenas en el mismo, lazada, 3 pestañas, cerramos 2, lazada en el mismo, 4 pestañas, cerramos 2, 3 pestañas y cerramos. Entonces hicimos los 3 puntos altos cerrados juntos. Hacemos 1,
2, 3, 4 cadenas, lazada. En el siguiente vamos a repetir 3 puntos altos cerrados juntos. Tenemos 1, 2 y 3. 4 pestañas y cerramos todas juntas. Ahí está. Ahora hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lazada. En el siguiente espacio de cadena volvemos a repetir nuestro grupo de 3 puntos altos cerrados juntos. Aquí tenemos 1, 2 y 3. 4 pestañas y cerramos. Y volvemos a repetir 1, 2, 3, 4 cadenas. En el siguiente espacio de cadena 3 puntos altos cerrados juntos. 4 pestañas y cerramos. 1, 2, 3, 4 cadenas. En el siguiente espacio volvemos a repetir 1, 2, 3, uy, se cerró aquí uno, aquí está, 3 puntos altos cerrados juntos. Entonces tejimos aquí 7 cadenas, un grupito, 4 cadenas, grupito, 4 cadenas y grupito. Ahora estaremos repitiendo nuevamente nuestras 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y volvemos a repetir aquí un grupito de 3 puntos altos cerrados juntos. Después tejemos 1, 2, 3, 4 cadenas. En el siguiente espacio volvemos a repetir el grupito de 3. 4 cadenas. En el siguiente espacio grupito de 3 y luego siguen las 7 cadenas. Llegué aquí al final, entonces aquí tengo mis 7 cadenas y acá están otras 7 cadenas. Aquí está 1, entonces aquí tengo que tener otro de 4 cadenas. Y aquí, en donde se formó este grupito, es donde vamos a estar deslizando. Así. Entonces, si se fijan, tenemos aquí 1, 2 de 4 cadenas, 7 cadenas. 1, 2 de 4 cadenas, 7 cadenas. 1, 2 de 4, 1 de 7, 1, 2 de 4, 1 de 7. Así es como ustedes deben de tener y se va formando como un cuadrado, más o menos, aún le falta. Ahora lo que vamos a hacer es que ya deslizamos aquí, ¿no? Entonces vamos a deslizar en la siguiente cadena, aquí, y deslizamos, y aquí en la siguiente cadenita vamos a deslizar. Ahora sí, aquí vamos a estar haciendo un punto bajo, 2 pestañas y cerramos. Eso es un punto bajo. Hacemos 1, 2, 3 cadenas, lazada, y aquí en este espacio de las 7 cadenas vamos a introducir y sacar. Tenemos aquí 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Es un punto alto. Entonces vamos a continuar aquí haciendo otro punto alto. Tenemos 2. Ahí se me zafó. Ok, tenemos 2, 3, 4 y 5. 5 puntos altos. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas, lazada, y en el mismo espacio vamos a repetir 5 puntos altos. Entonces aquí tenemos 1 y 5 puntos altos. Ahora aquí vamos a estar haciendo 1, 2, 3 cadenas, y aquí en este espacio de cadena hacemos un punto bajo, 2 pestañas y cerramos. Después hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí en el siguiente espacio volvemos a hacer punto bajo y repetimos 1, 2, 3 cadenas, y dentro volvemos a repetir lo de la esquina, que fueron 5 puntos altos. Después 1, 2, 3, 4 cadenas, y dentro volvemos a tejer 5 puntos altos.
Entonces en la esquina vamos a tener esto mismo y volvemos a repetir aquí 1, 2, 3 cadenas. Aquí en el siguiente espacio un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el siguiente espacio punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, y en la esquina volvemos a repetir 5 puntos altos, 4 cadenas, 5 puntos altos. Llegué aquí al final, entonces aquí hice pues mis 5 puntos altos, 4 cadenas, 5 puntos altos, 3 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, y luego hice mi punto deslizado aquí en el primer punto bajo que tejimos. De esa manera ya tenemos aquí 3, 5, 3 y luego lo de la esquina. Como pueden ver, ya tenemos más un cuadrado. Ahora aquí vamos a estar deslizando aquí en esta siguiente cadena. Vamos a deslizar 1 en la siguiente cadena. Uy, perdón, los estoy moviendo mucho. Bueno, entonces aquí en la siguiente cadena 2 y en la siguiente cadena 3. También vamos a deslizar aquí en el primer punto. Y aquí vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas, que es un punto alto. Siguiente, introducimos y sacamos 2 y 2, tenemos entonces 2 puntos altos. En el siguiente punto alto tenemos 3. En el siguiente punto el número 4 y en el siguiente punto número 5. Tenemos 5 puntos, un punto en cada punto de la vuelta anterior. Aquí en este espacio de 4 cadenas, perdón, vamos a estar tejiendo punto alto también. Entonces aquí tenemos 1, 2 y 3. 3 puntos altos. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y volvemos a repetir dentro de este mismo espacio de cadenas 3 puntos altos. Aquí tenemos 1, 2 y el número 3, y continuamos tejiendo un punto alto en cada punto y 5. Aquí tenemos, como pueden ver, la esquina ya se va haciendo más grande. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nos venimos a este espacio de cadenas donde teníamos las 5, o sea, nos saltamos la 3 y aquí en la 5 vamos a estar tejiendo punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y volvemos a repetir un punto en cada punto de estos 5. Ya tejí mi esquina, entonces aquí tejimos 5 puntos altos, 3 puntos altos dentro de las cadenas, 4 cadenas, 3 puntos altos dentro de las cadenas y continuamos con nuestros 5 puntos altos. Debemos de tener algo así, vean. Y aquí vamos a repetir 1, 2, 3, 4 y 5. Nos saltamos este primer espacio de cadena en el donde tejimos 5, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a repetir. Entonces, como pueden ver, esta es la secuencia para esta vuelta. Terminé la vuelta, hice mis 5 cadenas y mi punto deslizado en la tercera cadenita. Para la siguiente vuelta, 1, 2, 3 cadenas y vamos a tejer un punto alto en cada punto hasta llegar a las 4 cadenas. Dentro de las 4 cadenas vamos a tejer 3 puntos altos, 4 cadenas, 3 puntos altos, tal como lo hicimos aquí en esta vuelta pasada. Llegamos aquí, ahora aquí vamos a estar tejiendo 1, 2, 3 cadenas y aquí en el primer espacio de cadenas vamos a tejer punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el siguiente espacio punto bajo,
1, 2, 3 cadenas y volvemos a repetir un punto en cada punto de la vuelta anterior, punto alto, llegan a las 4 cadenas y tejen 3 puntos altos, 4 cadenas, 3 puntos altos. Y vean, amigos y amigas, ustedes van a repetir estas vueltas hasta que tengan ya pues el cuadro del tamaño deseado. Vean, se va formando muy bonito esta parte de aquí, como tipo el punto red, ven. Entonces después de aquí, de esta que tejimos de 3, 5, 3, después vamos a repetir esta que ya habíamos tejido. ¿Dónde está? Esta creo que es esta, son 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas y después vuelven a repetir 3, 5, 3. Ahí se van tejiendo hasta que tengan pues ya el largo, hasta que tengan ya la medida deseada. Estos a mí me gustan mucho para cubre cojín, pero por supuesto que ustedes lo pueden utilizar para cualquier otra cosa que se les venga en mente. No sé si le quieran seguir trabajando para alguna colchita o hacerlo más pequeño para después unirlos y crear alguna prenda. Bueno, eso ya es a la imaginación de todos ustedes los tejedores, pero yo solamente les doy la idea y ustedes ya deciden qué tejer. Yo hasta aquí le voy a parar para no hacer el video más largo, pero yo sé que ya se dieron cuenta de cómo va la secuencia. Espero que les haya gustado y que les sirva mucho este tutorial. Gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.